de gloria en la tierra. Así surge el río San Juan, parte hermosa que tiene mi patria, Nicaragua, mi bella nación, donde cantan más dulce las aves, donde reina el sábalo real, donde el sol se aleja pesaroso, porque deja una linda región, donde el sol se aleja pesaroso, porque deja una linda región. Morrito, pueblecito de amor escondido entre rayos de sol. San Miguelito, verdes campos adorno del lago que baña tus pies. San Juan del Norte, paraje de ensueño donde el mar se arrima a descansar. El castillo rugiente y bravío, donde la historia en presente puede hablar. De San Carlos me siento orgulloso, por su río, su lago y su embrujo tropical. Solentina, lentejuelas de esmeraldas, qué bonito es mi río San Juan. Yo bendigo y doy gracias a Dios que me hizo nacer por acá. Gritemos todos que viva Nicaragua y que viva el río San Juan. Gritemos todos que viva Nicaragua y que viva el río San Juan. Morrito, pueblecito de amor escondido entre rayos de sol. San Miguelito, verdes campos adorno del lago que baña tus pies. Buenas tardes, amigos, amigas. Como les habíamos prometido, a esta hora, unos cuantos minutitos atrasados, estamos comenzando este directo en conmemoración de la vida de nuestro hermano Carlos Aguirre Marín. Como les hemos anunciado, les hemos explicado en la promoción que hemos hecho para este evento, el 21 de este mes, es decir, hace 10 días, Carlos cumplió 8 años de haber trascendido de esta parte terrenal del mundo para pasar a esa que le llamamos de diferentes maneras, espiritual, la eternidad, a esa inmensidad en la que lo tenemos nosotros ahora siempre presente. Y el día de ayer, 31 de julio, su cumpleaños de nacimiento. Habría cumplido Carlos ayer 82 años. Había nacido en 1943 y hubiera cumplido 82 años. Entonces en estos días, ¿verdad?, que se dieron los dos en años diferentes, en estos 10, 11, 12 días, pues digamos que nosotros hemos decidido siempre hacer pues este evento recordándolo, ¿no?, a Carlos. Aquí me acompañan a mi derecha, aquí tengo a Nidia. Nidia es la compañera de Carlos, digamos. No puedo decir viuda porque es que lo tenemos tan presente, ¿verdad?, que siempre estamos celebrando la vida de él. Y a Yulisa, su hija mayor, que van a acompañarme el día de hoy para hacer este evento, como decíamos, en conmemoración de Carlos. Queremos agradecerle a todos su puntualidad, queremos agradecerles el estar pendiente y conectarse en este directo, ¿verdad? Agradecemos también de antemano pues la participación que vayan teniendo.
Carlos, las diferentes facetas de Carlos da para hacer varios programas, ¿verdad? Porque Carlos lo recordamos ahora que estábamos recibiendo mensajes de compañeros y amigos de él y teníamos de alumnos de él. Lo recuerdan como músico, como deportista, por supuesto como maestro, lo recuerdan como dirigente, como padre de familia, como miembro de esta gran familia, como hermano, como tío. Pero una cosa importante, y digamos que es un hilo que digamos, comunica, o que es transversal a todas esas facetas de la vida de Carlos, es Carlos como maestro. Porque en todas esas facetas que le mencioné, fue maestro. En el deporte, él formó deportistas. En la música, él formó músicos. En la familia, él formó personas también de bien. Y por supuesto fue en el magisterio. Así que ese va a ser el gran tema que nosotros vamos a, en este lapso de tiempo que dure este directo, vamos a abordar. Y una cosa importante, Carlos no le gustaba, le decían el profesor Aguirre, maestro Aguirre, pero él mismo se reivindicaba como el maestro Aguirre. Yo quisiera, me decía Arturo, que a mí me digan como el maestro Aguirre. Una cosa tan sencilla que es tan cercano también cuando la gente te dice el maestro, porque bien puede ser un maestro de carpintería, de albañilería, de lo que sea, pero son una persona cercana en las comunidades. Y entonces él prefería, antes que el licenciado o cualquier otra cosa de ese tipo, que le dijeran el maestro Aguirre. Una cosa muy, muy interesante, ¿verdad? En la personalidad de Carlos, en su humildad, digamos, como bienvenido, maestro. Entonces, es importante pues que consideremos eso para que a la hora que vayamos ahora desarrollando podamos ir entendiendo algunas de las cosas que se plantean. Por otro lado, como me ven, aquí ando hoy con esta camisa colorida, folclórica nicaragüense, porque hoy aquí en Managua, el día de Santo Domingo, ¿ah? Y Carlos, lo traigo a colación porque Carlos hay otra anécdota divertida que contar de Carlos. Carlos, cuando ya se vino a vivir aquí a Managua, invitaba a sus amigos a celebrar su cumpleaños el 31 de julio y lo celebraba el propio día 31 de julio. Y entonces el 31 de julio podía caer en martes, miércoles, jueves, viernes, cualquier día. Y él decía, es que no hay ninguna excusa para que me digan que no pueden venir. ¿Y por qué, Carlos? Porque mañana es 1 de agosto y es feriado. Entonces no había excusa que al que le dijera, Carlos, no puedo porque me voy a desvelar, mañana hay que trabajar, hoy es miércoles. No, hombre, si mañana es jueves y es 1 de agosto en Managua y es feriado, así que tenés que venir. Eso cuando ya vivía aquí, ¿verdad? En Managua. Entonces lo traigo a colación, ¿verdad? Y por eso también esta camisa hoy 1 de agosto, y para recordar también esa parte divertida de Carlos que siempre la hacía. Y después ya cuando estaba mayor, ya jubilado, lo hacía en el día. Y le decían, Carlos, pero solo a vos se te ocurre hacer fiesta en el día, comenzar a las 2 de la tarde. Y decía, pero sí que todos mis amigos ya están jubilados, no hay ninguna excusa, ninguno trabaja, ya todos pueden venir a esa hora. Así. Entonces era la manera de Carlos de encarar siempre la vida. Entonces, que sirva esto como una introducción, ¿verdad? Para este rato que vamos a estar con ustedes. Y como decíamos, para hablar de ese gran tema que hablábamos, que es la vida de Carlos como maestro, vamos a escuchar primero las palabras de Nidia, que va a hablarnos en ese aspecto de Carlos como dirigente educacional. Ya que Nidia, además de que ella también es docente, también trabajó con Carlos en diversas oportunidades
oficialmente y en la educación también informal y no formal, en muchas cosas, pues, en la formación de dirigentes, en la formación de etcétera, pues aparte de la educación formal, digamos, pues, en el Ministerio de Educación. Y como decíamos, como ella también es maestra, conoció bastante ese aspecto de Carlos como dirigente educacional. Así que, Nidia, tienes la palabra. Buenas tardes a todos y todas, ¿verdad? Como dice aquí mi compadre y mi cuñado muy querido, ¿verdad? Yo tuve mucha oportunidad de trabajar al lado de Carlos. Nos conocimos en el campo educativo, ¿verdad? Nos conocimos en el campo educativo hasta el final, pues, llegar a ser esposos y tener una vida muy linda, pues, ¿verdad? Yo voy a señalar algunos aspectos de Carlos como dirigente de la educación, porque, como decía mi compadre Arturo, no solo es el maestro el que está en el aula, sino el que dirige. Yo creo que Carlos tuvo una oportunidad grande de poder demostrar y poner en práctica esa, digamos, esa faceta de él como dirigir a nivel como funcionario del Ministerio de Educación, cómo ejercer un magisterio en el campo educativo. Y en ese sentido, pues, él logró en el 84, creo que Carlos inició la dirección de la tercera región educativa, que en ese tiempo era Managua, que era la vitrina, pues, del país, ¿verdad? Era el que debía estar ahí, el que estuvo ahí, debió ser y fue un hombre muy capaz, porque además de que íbamos a administrar miseria, pobreza, porque eso es lo que nos habían dejado, estábamos iniciando prácticamente el 80, no teníamos recursos para poder ejercer una mejor dirección, ¿verdad? Entonces eso significó algo muy meritorio de Carlos. Y él con su grupo de delegados regionales, zonales, después que ahí seguro que algunos deben estar ahí oyendo, él tuvo la oportunidad. Y yo quiero destacar aquí algunos aspectos, ¿verdad? Porque no terminaríamos en señalar tantas cosas. Algunos aspectos que fueron parte integral de cómo Carlos dirigía ese grupo, porque él decía, el dirigente, el que dirige, y en este caso pues la educación, algo tan delicado, debe hacer crecer a su grupo. Dirigir no es solo estar dando órdenes. Él decía, yo tengo que hacer crecer a la gente que tengo a mi lado, si no, no soy dirigente, no puedo dirigir la educación. Ellos tienen que crecer a la par mía. Entonces, él se preocupó por hacer crecer a ese grupo. ¿Y en qué aspectos así bien específicos lo hizo? Uno, siendo una persona, dando ejemplo a su equipo, y así lo hicieron todos después, en el orden y la puntualidad. Si una característica tenía Carlos importante, era la puntualidad. Si él tenía una actividad a las 3 de la tarde, vamos a poner esta hora, él estaba ahí a las 2:30. Nunca después de las personas que él había convocado o había invitado. Y en ese sentido, pues, con su grupo de delegados, él era muy exigente en la puntualidad, muy exigente. Y ellos, era un grupo muy profesional, muy bueno, que la mayoría por ahí están, algunos ya no están, pero sí la mayoría, y iban trabajando a la par de él, con la característica de él que era muy exigente, ¿verdad? Muy exigente, y él decía, bueno, si yo quiero dirigir algo, tengo que ser el primero. Entonces él exigía a su grupo puntualidad y orden, ¿verdad? Y de manera firme, porque su característica era de ser un hombre directo, que no andaba con paños tibios,
¿verdad? Que bueno, las cosas directas y claras, ¿verdad? Para que nadie se enredara ni nadie interpretara de otra forma lo que él estaba orientando. Otra cosa importante que Carlos insistía con su grupo para dirigirlo era la honradez. Y él les decía, mira, yo les puedo perdonar que metan la pata en un error, pero las manos no las metan, porque ahí sí conmigo no, eso no va. Y ese equipo trabajaba con las uñas, pero siempre respetando todo la parte administrativa, sobre todo del Ministerio de Educación. Ese equipo se fue consolidando con su honradez, que ellos ya lo traían, ¿verdad? Pero claro, con la exigencia del jefe, pues ellos todavía lograron ser mejores en ese aspecto, ¿verdad? Luego, otro aspecto importante, cuando él reunía a sus colaboradores, les decía él a los delegados zonales, les decía, bueno, a ver, díganme, ¿qué traen? Pues, fulanito de tal, a ver, pero les digo una cosa, no me vengan a plantear lista de problemas que tienen, que no, soluciones. ¿Qué han hecho ustedes por esos problemas? Me van a decir el problema, pero ustedes me van a explicar qué he hecho yo antes de venir a plantearle a usted este problema. Porque ahí ustedes no están para recoger problemas y traérmelo a mí, decía, a la reunión o al despacho que teníamos, sino para compartir con el resto cómo han venido solucionando ustedes sus problemas. Entonces, y eso también fue característica de ese grupo. Cuando ellos llegaban, eran, bueno, compa, le decían, compa, mire, tenemos este problema tuvo. Ajá, ¿y cómo, qué tratamiento le diste? A ver, yo te voy a decir, ¿estuviste bien o no? Mejora esto. Entonces ellos ya empezaban. Dice, alguno es que no. Usted algo debía tener que haber hecho ahí para venir aquí. Entonces esa fue otra línea que él la manejaba así, y él era el primero que se exigía. Esa era su característica, la autoexigencia, porque hay algunas veces que nos gusta exigir pero no cumplir. En cambio él era el primero en cumplir. Y hablando un poquito que se me escapó en lo de la puntualidad, él era el primero en llegar a la Regional 3 del MED. Él llegaba, la entrada era a las 8, él llegaba a las 7 de la mañana. En su despacho ahí, después a las 7:40 iba a recorrer todas las oficinas, a ver cómo estaba su asistencia, cómo llegaron, pues, si estaban ahí los jefes de departamentos en ese caso. Y era el último en irse. Es que a mí nadie me va a decir que vine a tal hora, no, yo sé a la hora que vienen y sé a la hora que se van, porque yo soy el último, decía. Él se iba, era a las 5, él se iba a las 7. Y esa línea también se la retomaron sus zonales con sus directores. Bueno, entonces fue una enseñanza, una formación que él dio. El otro aspecto importante era que él insistía mucho, era en la calidad del trabajo, ¿verdad? Que tenían que ir ganando en calidad y no seguir siendo mediocres. Yo aquí decía, no vamos a tener mediocres, vamos a ir avanzando, porque él era insistente, no aceptaba pues la mediocridad ni en él, y empujaba a los demás para que fueran mejores, a veces pues rayando un poco en que gente que se molestaba porque él era muy firme y muy recto. Entonces, pero terminaban agradeciéndole lo que él les enseñaba. Otro aspecto importante como dirigente ahí en la tercera región del Ministerio de Educación era que promovía él con su equipo el conocimiento y la relación y comunicación que debían tener ellos con las bases, con los maestros, que no le llevaran a él solo informes de sus reuniones con los directores, no, ¿qué dicen los maestros? ¿Qué piensan los maestros? ¿Cómo vieron esa orientación que dimos? X o Y orientación que se daba en ese momento.
¿Cómo la percibieron? ¿Qué dijeron? ¿Están dispuestos a cumplirla o les parece muy difícil? Porque si es así, debemos recoger las inquietudes y ver si nuestras orientaciones están siendo demasiado, van yendo más allá. Entonces, en esa forma, con esas cuestiones pues que he señalado aquí, es que él fue haciendo crecer a ese grupo, que era un grupo muy bueno, excepcional, pero él era amigo de todos, pero a la hora de exigirles era el jefe, aunque era amigo en cualquier momento. Eso en cuanto al que fue en el tiempo del 84 para allá adelante. Luego, cuando en el 90 tuvimos que dejar pues el Ministerio de Educación, él empezó a trabajar como dirigente comunitario con diferentes organismos. Estaba el INIEP, que era el Instituto Nicaragüense de Educación Popular, que lo dirigía en ese tiempo el padre Fernando Cardenal y otras personas pues que fueron llamadas para formar ese equipo para seguir consolidando la educación popular, la alfabetización, continuarla pues en ese sentido. También trabajó con Movimundo, otro organismo, con el Foro Democrático, entre otros, ¿verdad? Lo que sí quiero destacar, en el trabajo con la gente de base, él, claro, ya no podía hacer la misma exigencia con los delegados zonales porque eran gente preparada, gente que estaban trabajando con un salario. En la base era diferente, ¿verdad? Muchas veces la gente trabajaba por amor a los tiempos que estábamos viviendo, a seguir trabajando por la revolución, y en ese sentido Carlos era bien metódico para enseñarles, porque en las comunidades él tenía que organizarlos para que pudieran hasta cómo dirigir una reunión, qué cosa era una agenda. A veces ellos dicen, yo no hago agenda, ¿qué cosa es agenda? Pues desde ahí empezar, deben preparar su agenda, deben ser puntuales, bueno, todo lo que decíamos anteriormente. Y en ese momento, en ese periodo, que yo también trabajaba con él, anduvimos allá en San Judas, en el barrio Camilo Ortega, en el otro barrio que ahora lo partió ahí la pista que pasa, y creo que tienen otro nombre, pero todo iba alrededor pues de cómo incidir en los organismos, en las instituciones. A veces habían comunidades que tardaban tiempo, no llevaban sus proyectos a tiempo a la alcaldía, y decía, es que nunca nos toman en cuenta porque cuando nos invitan a los cabildos ya hicieron la mayor parte de las decisiones y solo vamos a conocerlas, y a veces pues entonces ahí venía el trabajo de Carlos pues y mío igual, en ver, bueno, en qué tiempo ustedes deben de presentar sus proyectos para que puedan ser tomados en cuenta. Hay que investigar cuándo son los cabildos, ustedes saben. No, bueno, entonces 2 meses antes, 3 meses antes, vamos a empezar aquí a elaborar los proyectos. Entonces ahí venía el trabajo de enseñar a esos gente de la base a elaborar sus proyectos de manera sencilla. Nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué contamos? ¿A quién necesitamos? ¿A quién vamos a dirigirnos? Con preguntas así sencillas armaban ellos ya sus planes de trabajo. Y ya entonces se iban a sus alcaldías, y mucho antes que se hicieran los cabildos, ya esos dirigentes de base que se estaban formando ya presentaban sus proyectos y tenían que ser tomados en cuenta porque estaban a tiempo todavía. Entonces, todos esos aspectos, aunque muy sencillos, sí son aspectos en la formación de los líderes, porque ellos eran una formación de líderes de base, ¿no? Y entre ellos jóvenes. Tenía también un grupo de jóvenes a quien dirigía y siempre hacía la salvedad, la distinción pues en cómo dirigir a los jóvenes y cómo a los adultos. De manera que
se destacó en ese trabajo con los jóvenes, ¿verdad? Y acostumbrando a los dirigentes de base a no solo pedirles, decía, no es asunto de ir, necesitamos esto, lista de pedidos, no es lista de pedidos. Vamos a poner esto tenemos, con esto contamos, esto necesitamos y esto vamos a poner nosotros, mano de obra, tienen ahí que ver el esfuerzo de ustedes. Entonces también ya había un compromiso, enseñar a los dirigentes de base a comprometerse también apoyando los proyectos que ellos presentaban. Entonces esto no era pues tan sencillo, había que estábamos empezando, estábamos en el 80, pues ahora pues hay mucha experiencia en trabajo de dirección, de organización del trabajo, pero en esos tiempos no. Sin embargo, la gente que trabajaba con nosotros, con Carlos, era gente que se enamoraba de ese trabajo y estaban ahí siempre llenas las reuniones y preguntas y exponían y se miraba aquella preocupación de la gente por conocer y avanzar. Y en ese aspecto pues Carlos fue destacado en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, yo pienso de que le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de compartir mi vida como esposo con Carlos, ¿verdad? Como jefe con Carlos. Y aprendí mucho de él y él seguramente aprendió de mí, ¿verdad? Porque no es de un solo lado, él aprendió de mí y yo de él, pero claro, él era bien metódico, bien ordenado y me enseñó mucho en esa línea, ¿verdad? Porque él a veces me decía, no, todo lo pones por allá, chu, y después no hagan las cosas, me decía, se ordenada esto aquí. Yo me voy, me decía, con los ojos cerrados al cuarto y yo sé dónde tengo una aguja que tengo ahí con un hilo, me decía, aquí está. Y vos te volvés loca buscando por qué no sabes dónde lo pusiste. Entonces, la ponía barajada, compadre. Sí, entonces era una enseñanza, así ejercía también su magisterio en la casa, porque eso era enseñar, él era maestro, ejerció su magisterio en todos los momentos. Muy interesante, ¿Ven? realmente este aspecto que está tocando, que tocó mi comadre Nidia, ¿verdad? Sobre Carlos como el dirigente educacional. Es tan amplio que creo que se podríamos pasar horas solamente en ese aspecto, solamente en eso, porque ahí tocó varias cosas que cada una de ellas la podíamos desarrollar. Imagínense que ahí, por ejemplo, no se pudo prácticamente educación popular para el desarrollo. Fue educador también en los sindicatos, por ejemplo, trabajó con los sindicatos también, el CNT, sí. Entonces fue muy amplio, digamos, ese aspecto de Carlos en el aspecto educacional. Si quiere finalizar con algo, lo tiene. Bueno, estamos ya. Sí, yo creo pues, y los compañeros de Carlos, algunos me estarán oyendo ahí, los delegados, que ellos sentían por él un gran respeto. Bueno, aunque era fuerte y no andaba pues, pero ellos así lo querían y así les gustaba, decía, porque es así que aprendemos. Y cuando él le llamaba la atención, no era, como decía él, sobando, y no, yo no puedo sobar, yo digo las cosas de frente y directa. Entonces él tenía esa cualidad, para algunos tal vez no cualidad, pues porque era muy fuerte, él lo sabemos, pero le sirvió de grande, esa cualidad de él le sirvió para hacerse oír, para que lo siguieran, para que se enamoraran de su trabajo y llegar pues a ser uno de los dirigentes más fuertes en el periodo del 80. Después él pasó, después de la tercera región, él pasó a trabajar a la cuarta región, a Granada. Y ahí pues sería otra cosa, pues ya meterse a Granada. Tengo algunas cosas sí las manejo, pero ya el tiempo pero pues supongo que se replicaban todas estas experiencias sí, pues ahí como dirigente pues. Sí. Entonces bueno, vemos que muy aleccionadora
y como decía Nidia, pues a él le servía mucho porque a él se fortalecía, pero más que todo le servía al entorno con lo que él trabajó, porque eso él lograba siempre transmitirlo, como vamos a verlo en las posteriores intervenciones. Muchas gracias, Nidia. Vamos a hacer rápidamente un recuento aquí de compañeros, compañeras, amigos, amigas que están conectados en diferentes partes de Nicaragua y más allá de la frontera también, y les agradecemos a cada uno de ellos. Este reporte me lo pasaron hace unos minutitos, seguramente ya ha crecido. Muchas gracias a los compañeros, a los amigos Carlos Marenco, Junior Pérez, Manuel Reyes, María Guevara, Antonio Aguirre, Edercia Aguirre, Derek Aguirre, Xochitl Aguirre, la Mandita también Aguirre, Carla Aguirre, Karen López, Wilmor López, César Aguirre, Connie Báez, Yader Huelva, Oscar Galarza, Israel Chavarría, Leila Aguirre, Francisco Orozco, Rosa Osorio, Luis Jiménez, Miguel Mairena Aragón, Carlos Iván Loaiziga, Dolly Molina. Este reporte tenemos hasta el momento. A quienes agradecemos, ellos están desde sus dispositivos allá en el calor de su hogar, ¿verdad? Conectados con nosotros, digamos que viviendo este momento que estamos recordando a Carlos. Pero tenemos también una grata sorpresa aquí presencialmente, y es que se hizo presente con nosotros nuestro buen amigo y coterráneo hermano Carlos Fernando Oliva Montiel, a quien le agradecemos mucho su presencia. Con él nos frecuentamos mucho, ahora que nos hemos vuelto también aquí medio Managua y de Santo Domingo. Entonces le agradecemos mucho su presencia por aquí a Carlos Fernando Oliva. Muy bien. Para hablar rápidamente de cosas que, como les decía, que cada uno de esos aspectos pueden ser para hacer otro programa grande, hablando de Carlos, ¿verdad? Que Carlos como fundador también y como pionero en educación en muchos aspectos. Hablando de Río San Juan, por ejemplo, que era su querido Río San Juan, su querido San Carlos, su querido Río San Juan. Antes existían los que son un poco mayores, que están en el 6º piso, como yo, o antes o después, un poquito antes, un poquito después, recuerdan que existían, sobre todo en las zonas rurales nuestras, que eran más rurales que urbanas, los maestros empíricos, porque no existían todavía la cantidad suficiente de maestros. Entonces habían muchos y costaba venirse a estudiar también. Habían 2, 3 normales en todo el país. Entonces de San Carlos se vinieron a estudiar los primeros, y el primer normalista, el primer graduado en una escuela normal que llegó a Río San Juan fue el profesor José Rodolfo Chamorro Lugo, y el segundo al año siguiente fue Carlos Aguirre. Entonces, pionero, los primeros normalistas de Río San Juan, ahí está Carlos. Los primeros 2, decíamos, que fueron el profesor José Rodolfo Chamorro Lugo, y un año después que llegó graduado Carlos Aguirre. Después hubo otro grupito que lo vamos a mencionar ahí también, ya graduado de San Carlos, vamos posteriormente a decirlo, pero esto lo pongo como un dato interesante. Por otro lado, la fundación del primer instituto de San Carlos. En San Carlos, en los años 70, no existía en todo el departamento, no solo en San Carlos, no existía un solo instituto de secundaria. Es decir, los padres de familia que tenían alguna posibilidad económica mandaban a sus hijos a estudiar a Granada, a Managua, un poco más difícil, y algunos que conseguían irse a las escuelas normales, ¿verdad?, de Jinotepe, sobre todo las mujeres a la escuela de San Marcos, y algunos a una normal que había también en Estelillo, donde se graduaron algunos 2, 3 maestras de allá de San Carlos. Pero entonces en el año 71, Carlos, con otro grupo de entusiastas y soñadores como él, fundaron el primer instituto en Río San Juan, en San Carlos, el Instituto Nocturno de San Carlos, que ahora el heredero de ese instituto es el Miguel Torres Lazo, el San Carlos Borromeo, como quiera llamársele, pues el Instituto de San Carlos, ese es el heredero de ese instituto que se fundó en 1971
con el concurso de otros profesores, dando clases gratis. Es decir, no cobraban un solo centavo y sus materiales los ponían ellos. Ahí tuvo que ver mucho pues el trabajo, digamos, de dirigente y de líder que tenía Carlos con ellos, y sin dejar de mencionar que en paz descanse a la profesora Elvia Umaña de Valladares, que sin ser sancarleña fue una maestra que también llegó a querer tanto al departamento, y fue de ese grupo que junto con otros maestros sancarleños, entre quienes estaban Luis Lorío, René Chomogo, Ela Villalta Centeno, Chombo González, fundaron ese instituto dando clases totalmente gratis. Al año siguiente, cuando ya comenzó a conseguirse después ya un pequeño presupuesto, se integraron otros como el profesor Julio Solórzano de Educación Física y otros profesores más. Pero esos que mencioné fueron el grupo inicial, los fundadores del Instituto Nocturno de San Carlos, que ahora lo vemos, como decíamos, en el instituto el Miguel Torrelazo. Fue fundado por ellos. Pero además de eso, Solo en relación a lo que... sí, además de eso, en los años 80, debe haber sido 81, fue así, 81, también la fundación del Instituto Agropecuario de Río San Juan. Igual, surgió por un esfuerzo tremendo porque no estaba aprobado por el Ministerio de Educación. Pero entonces había, o lo fundamos ya y que después nos reconozcan, pero ya hagámoslo. En ese tiempo, el ingeniero Galo, que era el delegado del MIDINSA, puso a disposición una finca que quedaba en las márgenes del río Melchora. El que estaba al frente del ejército donó un montón de colchonetas para que durmieran ahí los primeros alumnos, los alumnos fundadores. Otros donaron otras cosas. Bueno, el ejército fueron colchonetas y unas cuantas camitas para el director, por lo menos, y los profesores. Las demás las hicieron alumnos yendo a cortar madera y haciendo ellos sus camarotes, ¿verdad? Y además de eso, bueno, en ese tiempo yo estaba en la Junta de Gobierno Municipal y nos encargábamos de mandarle los granos básicos, que nosotros los administrábamos porque todavía no estaba organizada en la Baja del Río San Juan. Entonces se mandaba el arroz, frijoles, azúcar, aceite, que eran las cuestiones básicas para que ellos tuvieran la alimentación. Y en Santa Fe, que estaba de administrador Luis Coronel Caus, también sacrificaba de vez en cuando una vaca para darles a ellos su carne, ¿verdad? La proteína, y que también se sirvieran también de las tierras de ahí de la experiencia para poder aprender. Ese instituto también fue fundado de esa manera. Ahí están todavía, amigos, algunos ya se nos han marchado, pero ahí están todavía los ingenieros graduados ahí. Tenemos a Julio Figueroa, tenemos a quien conocemos como Pilloma, por ejemplo, a Carlos Narváez, y perdónenme los otros que no los recuerdo, ¿verdad? Pero hay una gran cantidad de San Miguelito y de San Carlos, incluso de aquí de Managua, que llegaron a estudiar ese instituto y se lograron graduar como técnicos y después sacaron su ingeniería. Decíamos que... Yo quería ir a lo que decía mi compadre de la fundación de Escuela Nocturna. Este calendario sancarleño que lo trabajamos aquí, en su portada, voy a leerles lo que dice la portada porque es relacionado con eso. Y fue parte de un alumno, creo que de Miguel Mairena. Sí, Miguel Mairena, que sí, está dice, ahorita conectado ahí. Sí, Miguel dice, para mí continúa siendo el profesor Carlos Aguirre quien inició aquella escuela nocturna para jóvenes, adultos, que no teníamos oportunidad de ir a la escuela regular en San Carlos, Río San Juan, en la década de 1970. Miguel Mairena Aragón. Miguel Mairena, a quien enviamos un saludo, está conectado ahí, nos reportaron que está conectado ahorita, él vive ahora en Estados Unidos, pero viene con mucha frecuencia aquí a Nicaragua y le enviamos un saludo. Muy bien, vamos a pasar ahora otra de las herencias de Carlos en la parte de la musical. Su hijo Carlos Emanuel, porque aquí están dos Carlos Aguirre, Carlos Emanuel Aguirre y Carlos Aguirre. Entonces, para Carlos Emanuel, porque los dos son Aguirre López también, entonces Carlos Emanuel va a cantarnos las dos juntas o una canción. Una canción. La primera canción que nos va a cantar Carlos, él escogió dos canciones
de acuerdo a la personalidad misma de Carlos, ¿no? Nos decía Carlos antes de comenzar el programa, pues, que había buscado una canción con carácter social para cantarla, porque Carlos, que fue un luchador social de toda la vida también. Entonces vamos a escuchar esta canción linda, que también tiene que ver, ¿verdad?, con la parte educativa, porque la canción se llama Cuando crezcas, pueblo mío. Adelante, Carlos. Cuando crezcas, pueblo mío, notarás algo distinto. El pasado será un sueño, como un cuento de camino, como un cuento de camino. No habrá heridas ni dolor en los ojos de mi gente, ni habrán casas de cartón en tu presente, tu presente, tu presente. Cuando crezcas, pueblo mío, notarás algo distinto y en los ojos de los niños habrá un sabor diferente, 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 diferente. En vez de cuadernos, escuelas, sí, en vez de un fusil, un arado, y el amor será tu sol. Pueblo mío, cuando crezca, será tu sol, tu sol, tu sol, será tu sol, tu sol, tu sol. Cuando crezca, pueblo mío, notarás algo distinto. El pasado será un sueño, como un cuento de camino, como un cuento de camino. Bravo. Bravo. Bueno, yo creo que a Carlos Emanuel lo van a echar preso por ladrón porque se acaba de robar los aplausos del público presente. Muy linda canción. Vamos, Carlos, cuando en uno de sus cumpleaños, cuando cumplió 70 años, Carlos escribió hay un pequeño como ensayo que él le puso Astillas de mi vida. Y yo extraje algo ahí, algunas cosas que tienen que ver con la educación, de esas cosas curiosas y divertidas que se dan en la vida de un maestro, y sobre todo en la vida de Carlos, porque que fue profesor en tantos niveles, en diferentes lugares geográficos, en diferentes países incluso, ¿verdad? Y que él las narra aquí en esta manera, en su lenguaje coloquial y ameno que tenía él de contar las cosas. Escuchen esto que dejó escrito Carlos en este testimonio de Astillas de mi vida. Como alumno recuerdo con cariño y agradecimiento tanto a la Chepita Fuentes, una tica que me dio primer grado,
hasta a Bautista Sala, que me enseñó botánica en la universidad. Desde la niñestercita, que daba doctrina católica en la iglesia de San Carlos, hasta el doctor Rus, quien me dio comunismo científico en Alemania. Desde Lurio Martínez ese rato, que vino desde Honduras para enseñarme fútbol, hasta Jaime Inser, con el que aprendí biología en mi vieja UNAM. Desde el maestro Eduardo Guido, maestro Guido, con el que aprendí solfeo, a Jaime Villa, con el que conocí mejor a los anfibios de Nicaragua. Como maestro, tuve todo tipo de alumnos, tanto en la escuela formal como en la educación popular. Mis exalumnos son ahora médicos, abogados, curas, comisionados mayores en la policía, coroneles en el ejército, excompas, excontras, liberales, conservadores, comunistas, sandinistas, socialcristianos, marxistas, MRCistas, y se inventan otros partidos. De seguro que por ahí anda un exalumno mío. A todos los quiero y los recuerdo. Sigue el siguiente párrafo, dice: a Jaime Galo le di clase en 6º grado y fui su alumno en la universidad. A Carlos Huelva, que había sido mi compañero de estudio en secundaria, después fue mi jefe. Yo de maestro y él como director general de educación media. Y más tarde llegó a mi despacho junto con Reinaldo Núñez, quien había sido mi profesor de historia, para que les autorizara algo en sus colegios privados. Entonces era yo el que mandaba. A todos los quiero y los recuerdo. Una cosa muy interesante, ¿verdad? De cómo cambian las cosas. Y hay otras que no dejó por ahí también, que fueron muy divertidas también con alumnos y de alumnos, esos cuentos de alumnos y profesores. Muy bien, vamos a pasar al siguiente aspecto, digámosle así, o segmento, ¿no? Como podríamos decir, porque estamos hablando de un solo aspecto, es el de Carlos como maestro, ¿verdad? Y ahora vamos a escuchar las vivencias y la percepción de Yulisa, su hija mayor, que por demás está decir que también es docente. Va a hablarnos Yulisa sobre un aspecto que nosotros le llamamos Carlos, maestro de la vida. Es decir, ese magisterio en lo cotidiano que siempre tuvo Carlos también como una práctica en su personalidad. Tenemos a Yulisa con nosotros. Buenas tardes, agradeciendo a todos los que están conectados, amigos, familias, vecinos, y que pues, estuvieron atentos desde el inicio a la convocatoria. Realmente hablar de mi papá es más que mi percepción, tío, es la vivencia, es lo que llevo en la sangre, es lo que llevo en mi vida y lo que llevaré hasta mis últimos momentos de vida. Y pues realmente hay mucho que hablar de mi papá, hay mucho que testimoniar, que testificar en relación al maestro de la vida. Realmente los aprendizajes que nosotros tuvimos de nuestro padre, de nuestro hermano, de nuestro tío, son incalculables, son que lo llevaremos en la memoria y en los bonitos y buenos recuerdos, y que hoy en día pues nosotros de alguna manera ponemos en práctica. Algo que nos enseñó mucho fue la unión familiar, ¿verdad? Y además de la unión en la familia, en todas sus ramas, como él decía, porque la familia Aguirre es tan grande, también se preocupaba y vivía promoviendo la unión con sus amigos, con sus amigas, con sus vecinos, con sus colegas. Para él,
decía, hay que, en esta familia y conmigo se suma, no se resta, ¿verdad? Y eso era algo muy importante. Prueba de eso, digamos, fue cuando él empezó a promover aquellos encuentros en la isla de Ometepe con toda la familia que siempre estaba reuniendo más de 200 personas en la isla. Un día un año nos hizo hacer papelitos de diferentes colores según la rama de sus tíos en la isla, mi tío Marcelino, mi tío Cleto, los de mi papá Toño, porque todos ellos eran hermanos, y realmente tuvimos 200, recuerdo que tuvimos 200 y algo más de papelitos y no nos alcanzaron. O sea, llegó tanta gente de la familia de la isla que era bonito ver aquello, ¿verdad? Y eso pues nos lleva a la reflexión, y fue un hecho histórico que se repitió por varios años, con ayuda también de los familiares de la isla para buscar la unión familiar, reencontrarnos, rescatar nuestros orígenes, ¿verdad? Así como escribió para su amado río San Juan, también escribió los orígenes de esta familia. Y bueno, aquí lo agarré de la exposición que tenemos aquí de los libros, y pues lo tituló Tres sencillas historias de amor. Y me voy a tomar, digamos, el tiempo de leer algo que en su presentación lo escribe mi primo Donaldo Aguirre Ramos, como muestra también de cómo mi papá nos dejó tanto aprendizaje, ¿verdad?, dentro de nosotros. Y dice Donaldo en su libro, aquí mis humildes palabras: leer los escritos de mi tío Carlos es regresar a aquellos años de mi niñez en que lo escuchaba con atención y sin darme cuenta me marcaba como un grabador con su buril. Yo soy ese ser que cree en la magia que desde niño formulé en mi universo gracias a la imaginación y la fantasía creativa que dejaba en su andar la huella de mi tío Carlos, el escritor. La historia de los Aguirre, contada desde su investigación y perspectiva, la convierte en una posibilidad tangible y es sin duda un acercamiento a la identidad y al orgullo de asumirse portador de un linaje ancestral. Gracias, Carlos Aguirre, mi tío preferido, por dejar tanto en mí. Y eso pues es una muestra de lo que cada uno de nosotros tuvimos que ver con todos sus aprendizajes. Otro de las cosas, pues infinidades de cosas, ¿verdad? Era mi padre y yo viví con él hasta en sus últimos momentos. Fue cuando de chavalos nos enlistamos estando en Río San Juan en la Cruzada Nacional de Alfabetización. Creo que fuimos los primeros. Estaba César Aguirre, Carlos, mi hermano, aquí estaba Carlos Olivas, que también estuvo en la cruzada, Edel Aguirre y yo, ¿verdad? Éramos los más chateles que en ese momento estábamos en la familia y nos vamos para la cruzada. Y él nos alistó, bueno, de todo, ¿verdad? Para que no pereciéramos, nos dio muchos consejos para estar en la montaña, para sobrevivir, por si nos perdíamos. Pero algo muy importante que él nos inculcó y él nos dio, digamos, lecciones fuertes, fue disciplina. Disciplina, responsabilidad, solidaridad, compromiso con lo que hacíamos, porque cada cosa que nosotros hacíamos en nuestra vida, él lo llenaba de ese aprendizaje, ¿verdad? Muy interesante porque no solamente, porque además de darnos esos consejos, ¿verdad? Como padre, como maestro, como dirigente de la Cruzada Nacional de Alfabetización, que fue en ese momento él, nos enseñaba cositas que nos podían, que podíamos ocupar en la cruzada. Decía, si a ustedes les sale el tigre, agarran una varita y la ponen encima de la cabeza. Porque él dice, va a creer que ustedes son más grandes que él. Porque él será fuerte, pero es chaparro, decía.
Entonces, con esa varita ustedes van a caminar retrocediendo, que gracias a Dios a mí por lo menos y a ninguno de mis tíos o mi hermano nos salve el tigre. Pero sí hubieron pues muchas... ¿Te vale donde viste la varita ahí? Cierto, cuando yo empezaba a caminar sola por aquella montaña con escasos 12 años, yo buscaba una varita antes de salir porque si me salía el tigre ya sabía lo que hacer. Y decía, no se agarren de los árboles sin antes ver de dónde se agarran. No vaya a ser que agarren una culebra. Y bueno, fueron tantos y tantos aprendizajes y lecciones que nos dio en ese momento. Y creo que cada uno de mis hermanos debe tener y tiene, ¿verdad? Mucho que hablar. Algo que en lo que mi papá me ayudó mucho fue en la selección de mi carrera estudiando en Cuba. Pues no era tan fácil comunicarse, ahora agarramos un celular y me pudo haber dicho, casi que en tiempo real, tantas cosas. Pero yo cada vez esperaba ansiosamente una carta de mi mamá, la Yolandita López, o de mi papá, para ver qué es lo que me decían, qué es lo que me contaban, pero de las cartas de mi papá también cuáles eran sus principales consejos. Y recuerdo una carta que lamentablemente la perdí, era un testamento, porque él me habló de cada carrera que yo podía tomar y que era prioridad para el país. Agronomía, zootecnia, porque en ese momento yo fui de parte de Río San Juan, entonces eran esas las carreras. Y la carrera forestal, algo que me llamó la atención y fue con la que escogí. Pero él me hizo una descripción de cada carrera de la que yo podía, o sea, él me orientó en ese sentido y bueno, yo fui una excelente forestal en mis tiempos y bueno, con el andar de la vida uno va cambiando de sus roles, ¿verdad? Él era un zoólogo, biólogo, ecologista, amante de la naturaleza. Y también recuerdo que una vez nos juntó a toda la chavalada que él tenía en Granada, las mismas chavaladas que les nombré anteriormente, pero creo que ahora se agregaba Luisa Amanda, nuestra prima, y nos montó en el tren que salía de Granada, nos bajamos en un punto en Masaya y empezamos a caminar. Cuando llegamos a la entrada del volcán Masaya, porque él ya tenía un curso sobre guía turística del volcán Masaya, nosotros vimos ese camino grande para ir y le empezamos a decir, ¿y el bus, papá? ¿Cuál bus? Dice, empiecen a caminar. Y todos con una mochilita, porque todo hizo ir con una mochilita de sobrevivencia y a caminar, miren, desde la entrada de ahí, del volcán, hasta el mero, lo que ahora el parque que hay ahí. Y no solo eso, pues nos iba metiendo en los senderos, a que tocáramos la tierra, a que tocáramos las piedras, a que miráramos las plantas, que oyéramos el cantar de la ave. Y él nos iba, fue todo un aprendizaje, ¿verdad? Que él nos hizo en ese momento. Entonces, pues hablar de mi papá es hablar como maestro dentro de la familia, como maestro dentro de cada una de las personas que estuvieron cerca de él. Es llenarnos de historia, es llenarnos de amor a la vida, es llenarnos de amor a la naturaleza, de amor a su patria. Y digamos, fueron enseñanzas pues muy enriquecedoras y que ahora todavía nos siguen marcando, nos seguirán marcando por el resto de nuestras vidas. Si no me paran, sigo hablando. Bueno, gracias, Yulisa. Un aspecto realmente muy llamativo, pues, de la vida de Carlos. Eso en la cotidianidad, ¿verdad? En la familia, en el entorno, pues, de él, porque como ven, esto que decía Yulisa, ahora que estaba contando de Yulisa, esta anécdota, yo me la estaba imaginando como viendo una película. Y es cierto, porque Carlos acarreaba con todos los que eran chavalos, porque nosotros éramos los hermanos menores, también vivimos en algún momento eso. Yo con Carlos allá en San Carlos fui y íbamos a hacer un biotopo. Nos íbamos a Puntelimón, nos íbamos no sé dónde, y él te andaba enseñando dónde es que se escondía la culebra, dónde es que el nido de tal cosa, dónde podía, todo el entorno, ¿verdad? Para andarlo conociendo, ¿no?
y esas cosas que decía Yulisa. Pues cuando yo salía bastante con él, ya siendo mayor, yo en los años 80, y el asunto de, él sabía cuál es el bejuco que se cortaba para tomar agua, cuál es el que no había que tocar para que no te picara, qué planta era buena para tal o cual cosa, etcétera, etcétera. Pues un experto amarrador de hamacas, donde fuera, todo el mundo le hacía así, vamos a ver si, primero dejarnos amarrar a nosotros, le decían los compañeros con él, vamos a ver dónde amarrar, y todos buscaban los mejores lugares, y decían, vamos a ver, Carlos, dónde amarra ahora, no le damos ningún lugar, y de repente lo miraban que se amarraba en una de las hamacas, y en un paredón comenzaba con el cuchillo, y ¿qué está haciendo? Decía, allá metía la mano y agarraba una raíz de un árbol, y allá amarraba. Nadie se imaginaba que iba a amarrar de esa raíz. Carlos era así, y ahí te andaba enseñando todas esas cosas, eso que decía Yulisa, pues, como les decía, lo repito, yo aquí lo estaba viendo, imaginándome ese día que se la llevó, yo no andaba ahí en el volcán, ¿verdad? Pero ya me estoy imaginando yo cómo se dieron todas esas cosas. Gracias, Yulisa, muy importante. También un aspecto en el que podríamos hacer tanto hablar de esa parte de Carlos como maestro de la vida. Algo que se lo reconoce toda la familia se le reconoce a Carlos eso de ese maestro de la vida que fue siempre él y que sigue siendo, porque los ejemplos todavía persisten, perduran y nos viven formando a las nuevas generaciones de la familia y de amigos y amigas. Bueno, vamos a escuchar de nuevo a Carlos, ya que le aplaudieron tanto, viene a interpretarnos otra canción, y esta obra va ligada también a otra parte de la vida de Carlos. Carlos fue fundador también de grupos musicales. Desde que era chavalo, yo recuerdo cuando yo era muy pequeñito, un niño, tocaba con Maestro Guido. Hicieron una orquesta ahí que era más acústica que otra cosa. Maestro Guido, Domingo Martínez, que si les digo Domingo Martínez tal vez no todos se acuerdan quién es, Cañón. Tocaba Changué, que ahí está todavía en San Carlos. Tocaba Cabo Adán, músicos de la época de él, y tocaban fiestas con Maestro Guido en la trompeta, Eduardo Guido, hijo de Maestro Guido, en la batería. Es decir, desde que era muy chaval él comenzó. Luego hizo el primer grupo electrónico, la primera guitarra eléctrica que llega a San Carlos la lleva Carlos Aguirre, una Silverton. Después llevó unos meses después, Toto Gros. Eran las dos primeras, eran igualitas, dos guitarras Silverton que habían en San Carlos en ese tiempo. La gente se asustaba de verlas todavía. Me acuerdo un amigo que un día se la prestamos y queda viendo y llega hasta aquí, se me cate, dice. El cable con el que se conectaba. Luego formó otro grupo. En los años de los auge de los grupos musicales, se fundó el grupo de los Corsarios allá en San Carlos. Antes había hecho uno que se llamaba Los Lagonautas. Ya los Corsarios fue el formato ese en guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, cantantes y una organeta. Y de esa época, una canción que se tocaba mucho, que la hicieron famosa, los Rolling de Granada, y que la tocaban por supuesto el grupo de los Corsarios de San Carlos también, que es la que nos va a interpretar Carlos Emanuel Aguirre en este momento. Adelante, maestro. Sufro mucho partida y esa cruel soledad. La impaciencia me atormenta y de mí dejo estar. Hasta mí llega el recuerdo cuando a la orilla del mar y la luna nos miraba, nuestro amor era sin fin. Es por eso que yo solo pusiste sin
no brilla sin ti. En mis noches de amargura, hasta la orilla del mar, yo te imploro de rodillas de volver a regresar. Bueno, ahora va a ser doblemente preso porque está bravo, ahí le está bravo. Muy buena la canción. Y para no despegarnos del arte, no vamos a despegarnos del arte, vamos a llamar al escenario, este escenario que tenemos aquí improvisado en esta casa de este barrio donde viven un montón de los Aguirre, la casa de Ulises estamos ahorita. Vamos a llamar a Amandita Aguirre, nieta de mi hermana Edel, hija de Edelsi. La Amandita Aguirre es una alumna de baile desde hace algunos años y se ha venido destacando. Ya lleva presentaciones hasta en el Teatro Nacional Rubén Darío, en diferentes escenarios de Managua se ha venido presentando y del país. Y es nuestra bailarina en estos momentos, no la única, tenemos otras bailarinas ahí, primas de ella también que bailan y son de escuela. Pero ahorita es la bailarina por excelencia, digamos, aquí en el sector de Sabana Grande para nosotros los Aguirre. Y ella quería venir a bailar esta canción que le encantaba a su tío Carlos, que era su tío abuelo. Una canción bellísima del folclore nicaragüense que se titula La Danza Negra. Así que dejamos con todos ustedes a Amandita Aguirre interpretando esta hermosa danza del folclore nicaragüense. Wow. Se cae el escenario, señores.
Descubrí una aplicación gratuita. A ver, estas cosas nos dispensan, siempre suceden en vivo, suceden estas cosas, y hay esas cosas peores. ¿Verdad? Es cuestión de saberlas manejar y que ustedes nos dispensen también. Lo importante es el esfuerzo, haber apreciado pues el arte de Amandita Aguirre, que nos cautivó con su danza, ¿verdad? Y eso nos hace olvidar cualquier falla técnica que se nos haya presentado. Nosotros habíamos solicitado que los amigos y amigas y familiares que quisieran participar enviando sus mensajes, pues podían poner ahí sus comentarios, ahí ya son publicados en el directo que se está haciendo, en el chat del programita este, ¿no? Pero también recibimos algunas colaboraciones de amigos, muy amigos de Carlos, algunos alumnos, exalumnos, que nos mandaron y queremos nosotros darle lectura. Vamos a pedirles que me presten una computadora que teníamos por ahí, porque eso no me dio tiempo de imprimirlos, pero los tenemos por ahí, los vamos a leer. Ustedes, para decirlo en buen nicaragüense que me entiendan, en el teléfono no puedo porque ya no betún, ustedes me entienden, entonces en la computadora. Pero antes me gustaría leerle esto que habla Carlos de sus amigos. En este mismo escrito que les decía de Hastías de mi vida, escribió Carlos lo siguiente: tengo muchos amigos, pero a los que más quiero son a los de mi pandilla juvenil. Chombo, el Bachi Galo y el Bachi Alanís, el Gordo Jaime, el Cuzuco, mi compadre Cola, mi compadre Hugo, el Flaco Leopoldo, Ocho Moguín, el Conejo, Pancho Pilarte. En el camino de la vida he incorporado otros como Manuel Reyes, Florencio, Moncho Morales, Julio Bunge, Carlos Arana, Alejandrino, Ovidio Ortega, Chico Buya. Las mujeres de todos ellos han sido también mis grandes amigas. Poco a poco nos hemos ido escapando para nunca volver. Este Carlos lo escribió hace 12 años, cuando él cumplió 70 años. Muchos de los que él menciona ahí, efectivamente, algunos antes, otros después de la partida de él, también nos han abandonado. Pero él perennizó, digámoslo así, el nombre de ellos también ligado como sus amigos, de los favoritos de él. No los únicos, montones de amigos que hizo Carlos, pero esto él los mencionaba en este escrito muy especialmente, y nosotros quisimos el día de hoy leer este párrafo. Recibí una llamada hace un par de días de Hugo Centeno, su compadre Hugo, que ahí lo menciona él, diciéndonos que él le iba a mandar algo, porque dijo la palabra que él mencionó, que es fatal no mandar algo de todas las enseñanzas de vida que Carlos, que mi compadre nos dejó a todos nosotros. Me dijo con esas palabras Hugo. Lamentablemente él no lo pudo enviar. Él es muy reticente para el asunto de las redes, y me dijo, yo no sé si vaya a poderlo ver esto, me dice, porque yo no tengo Facebook, me dijo. Yo con costo tengo este WhatsApp, me dice, ahí te lo voy a mandar por WhatsApp. Al final no lo hizo, pero yo lo menciono aquí porque me gustó mucho la expresión que él me dio cuando me llamó por teléfono, cuando él leyó la invitación y me llamó y me dijo, yo tengo que mandar algo porque tengo que rescatar y hablar de todas las enseñanzas de vida que mi compadre
Carlos nos dejó a todos nosotros. Entonces, digamos que esa fue la participación de Hugo. Luego tenemos la participación de, vamos a hablar aquí, un alumno, amigo de él, Roberto Granja, que mandó también su aporte. Dice Roberto lo siguiente, él mandó, voy a leer uno que él manda cuando el cumpleaños de mi hermano Toño. Él escribió algo muy bonito y me pone que dice, bastante divertido también, ¿verdad? Sobre todo a los sancarleños que van a escuchar esto, ¿verdad? Vos vieras, Arturo, que cuando nosotros, Antonio y yo, se refiere a mi hermano Toño, cumplíamos años, dice Roberto Granja, nos pegamos una mula de guaro. Que por favor, por eso Toño y yo fuimos, y hasta que nos vayamos de este mundo, seremos amigos, por la vida que nos dimos. Y con vos, Arturo, fuiste mi jefe cuando la Junta Municipal, y sabes que fui un buen trabajador. Y no por la amistad de don Arturo y don Santos, sino por todo lo que me enseñó mi abuelo. Se refiere a don Santos Granja, el abuelo de él. Lo último, pone él, fui alumno de mi profesor Carlos Aguirre, dice, y músico. Fue profesor también de música, ¿verdad? Recuerdo grande, pone él, cuando me casé con Rosario, la esposa de él, de tantas décadas, mi fiesta fue con el conjunto Los Corsarios. Los Corsarios era un conjunto que formó Carlos y en el cual Roberto tocaba guitarra. Primero fue su alumno en la escuela, después su alumno de música y después fue integrante del grupo. Entonces dice, mi fiesta, cuando él se casó, fue con el conjunto Los Corsarios, en casa de don Antonio y de doña Mandita, mis padres, los padres de Carlos. Tus padres, me pone a mí. ¿Será que vos guardé estos detalles de mi vida como los tengo yo en mi mente? Me pregunta Roberto, y dice Arturo Aguirre Marín, felicidades para Antonio, porque esto lo mandó en el mes pasado de junio de los cumpleaños de Carlos, de Toño. Pero también mandó ahora el día de hoy recibimos pequeño que manda en ocasión de este evento en conmemoración a la vida de Carlos. Dice, se lo escribe acá a Toño, porque Toño era el yunta de él porque son más o menos de la misma edad. Le dice, Antonio, me le da saludos a toda la familia y diles que yo, como Roberto Granja, siempre guardo en mi corazón lo grande que fue mi Carlos Aguirre Marín. Me enseñó la música y muchos valores en mi vida, como carleños que fuimos. Paz a su alma. Y pone aquí algo que lo van a entender los que conocen, dice, y hoy estaremos, dice, aquí presentes, ¿verdad? A pesar de que puede ser que ya no estén físicamente, dice, hoy estaremos, dice, el mono, pone él, el cuzuco, para que cosa de zoológico, Chombo, Auxilio, Ela, doña Elvia. Si estuviera aquí, dice doña Elvia, diría felicidades, profesor. Pero si ustedes, los que conocen los sancarleños, si ven a las personas que menciona él, voy a decirles sus nombres verdaderos, ¿verdad? Son René Chomogo, Luis, el Cuzuco, Luis Lorío Mena, Jerónimo González, Auxiliadora Chávez, Ela Villalta y doña Elvia. Entonces, a los que él está mencionando ahí, Roberto, fueron a los primeros, después de que les conté, cuando Carlos y el profesor Chamorro fueron los primeros normalistas. Esta fue la segunda camada de normalistas que llegaron sancarleños ya graduados. Y Roberto aquí no lo pone, pero solamente con leer los nombres corridos, uno se da cuenta que se está refiriendo a ellos. Algunos de ellos ya no están tampoco, pero siempre están presentes en la mente de todos los sancarleños como Roberto Granja, que los menciona aquí. También recibimos, y fue publicado en su Facebook y en otras páginas, un escrito que hace para Carlos en ocasión de este 31 de julio y de hoy primero que estamos haciendo en este homenaje. Fue publicado ayer 31 de julio y dice:
Ya vamos a saber quién es cuando lo ubica en el contexto. Dice él, morrito, un pedazo de cielo en la tierra que vale la pena y su cacho de mear. Ya todos sabemos que estamos hablando ahí de Francisco Orozco Canales. Y lo titula, dice, Maestro Revolucionario, 31 de julio 1943. Fecha que resuena a 82 años. Este día sintetiza el perenne tributo y recuerdo en homenaje a su vida, obra y entrega que dejó en su andar nuestro querido Carlos. Carlos Aguirre Marín, maestro revolucionario excepcional, un símbolo de valor, integridad y compromiso por la educación de Río San Juan y su pueblo. Contó la historia de Río San Juan con su canto, el himno por excelencia, el corrido de Río San Juan, con sus letras en San Carlos de mis recuerdos, en sus fábulas, sus apuntes de flora y fauna riosanjuaneña, en el alma de sus alumnos y de todos los que lo conocieron. Su legado y ejemplo siguen vivos en cada generación que defiende la justicia y la libertad. Su valentía, entrega y amor patrio nos inspiran a construir el futuro que anheló. Honremos su memoria con trabajo y unidad. Hoy es un día para celebrar con mucha más dedicación y excelencia. Con su ejemplo, recorramos las sendas de Carlos. Un gran abrazo de cumpleaños para él, Chico Tostado. Queremos leer también, recibimos de uno de sus grandes amigos, de los que él menciona ahí. Recuerdan que habla de toda su pandilla juvenil y después dice, posteriormente fue incorporando a otros que también fueron como sus hermanos. Entre ellos menciona a Manuel Reyes. Manuel Reyes, del barrio Monseñor Lescano, era de Landayosi, de allá de la carretera Villa León, es de allá, su familia y él, pero llegó a vivir al barrio Monseñor Lescano. Y Carlos fue movilizado en los años 80, ustedes recuerdan aquellas movilizaciones que se hacían en un batallón, el 82-21, y ahí se conoció con Manuel Reyes. Manuel Reyes, el poeta Manuel Reyes, un dirigente sindical, un hombre muy querido en todos los sectores donde yo conozco, que le ha tocado trabajar. Escribió también algo para Carlos. Él inserta una parte de un libro que quedó pendiente de publicarse, que lo tenemos todavía pendiente de publicar, que se llama Movilizados, que ya quedó listo solamente para imprenta. Lamentablemente tuvimos una mala jugada por ahí con ese libro, pero ya lo tenemos listo para comenzar a trabajar de nuevo para su publicación. Entonces Manuel inserta unos párrafos ahí que es bastante grande, capítulo completo del libro. No lo vamos a leer, ¿verdad? Porque se nos hace grande, pero vamos a publicarlo, el escrito de Manuel, junto con las partes del libro que él inserta en su escrito. Pero quiero leer la parte en la que él presenta a Carlos y que presenta este escrito. Este lo escribió él en el 2019, a los 2 años de la desaparición física de Carlos. Y dice así nuestro hermano Manuel Reyes: quiero compartir con los amigos, hermanos y colegas del maestro Carlos Aguirre Marín este fragmento de su libro Movilizados. No solo por tener trascendencia histórica, sino por la calidad de enseñanza política e ideológica que a través de este escrito Carlos Aguirre nos enseña. La sensibilidad humana que Carlos mostró en su paso por este planeta, el cual sometía a constante revisión su conducta, su actitud ante las cosas frecuentes que puede un hombre observar y que construye a diario para ser mejores militantes, es una cátedra completa. La crítica y la autocrítica como el agua, como el agua y el jabón que lava el cuerpo, una expresión usada permanentemente por Carlos en sus encuentros con la tropa, en el mando único,
en las reuniones de amigos, en el aula de clases, para sensibilizarnos, que fuésemos mejores hombres en espíritu y menos humanos en carne y hueso, que tarde o temprano dejamos en este planeta como una vestimenta vulnerable. Estoy seguro, Carlos, que tu vestimenta allá ahora donde yo sé que estás por tu conducta aquí, son de luz. Luz que cubre a los que pasan a otro plano de vida. Y esa jugada tuya de no temerle a la muerte te dio resultado, porque para nosotros estás vivo. Manuel Reyes Castro, en ocasión del segundo aniversario del paso a la inmortalidad del profesor Carlos Aguirre Marín. Y luego pone el relato de una parte del libro Movilizado, que es una muy bonita experiencia ahí. Gracias, Manuel. Luego tenemos también otro aporte que fue publicado ahorita, republicado, porque ya había sido publicado hace algún tiempo, en el año que Carlos nos abandonó físicamente, pero no en su ejemplo y en su vivencia. En el 2017, cuando al saberse la noticia de la partida de Carlos, nuestro amigo de infancia también, vecino de nuestro barrio en San Carlos, y que es de una familia de poetas, Bosco Centeno, escribió este poema que él tituló Por Solentiname pasó. Dice así: por Solentiname pasó Carlos Aguirre. Los Ortega lo vieron por mancarrón. Un alboroto de loras copete amarillo que pasó por las lomas por la loma de la cueva le acompañaban. La amarillita Guevara dice que estuvo con él Martín Pescador en una rama del centenario árbol de Genízaro, donde alguna vez nos bañamos y bebimos ron plata. Los Miranda y Ubao dicen que también estuvo en el río Papaturro, en las palmeras de Yolías, junto a una parvada de negros y rojos sargentos. Cabo Rigo lo vio en una bandada de chocollos llaneros en dirección a la isla del Guarumo. En San Carlos aseguran oyeron su canto potente en la madrugada, con las correas en el bajo de Chico Centeno y la loma de Latina Reyes. Y hasta repicó las campanas de la iglesia con don Arturito. En una bandada de lapas verdes pasó por el río Sábalos, chocándolo yo en dirección al castillo. Por el río Bartola, dos lapas rojas como un relámpago. Cuentan Pallín y la Sandra, las vieron pasar hacia el Caribe. Hammond y Beckford dicen que una inmensa nube de pajaritos chorcha con canto celestial despertó a los ramaquí, garífonas y españoles en San Juan del Norte. Les pareció ver a Totogró, a Cala, a Felipe Peña, a Caguadar y a Gabrielón, Víctor Jara y Violeta Parra en un canto potente como una erupción de un volcán. Un himno de defensa por la enorme casa que nos dejaron nuestros abuelos. Indio maíz, maíz, indio maíz, con la fuerza de un raudal y la fortaleza del tapir. Fundiéndose lluvia, tierra, poesía y canto, durante el vuelo miles de garzas parecieron hacer guardia de honor en toda la ribera del río San Juan. Bosco Centeno, Solentiname, julio 2017. Estas fueron las que tuvimos aquí, y agradecemos a todos los amigos y amigas que se conectaron en este rato. Tenemos una nueva lista aquí que queremos, se nos ha hecho bastante grande. Nos perdonan quienes no podamos mencionar. Vamos a rápidamente: Fernando Corea, Elmer Gómez, Roselena Malespín, Cusa Smith, Álvaro Domínguez, Mercedes Peña, Blanca Olivia Martínez, Freddy Luis Aguirre, Walter Navarro, David Ortiz Mairena, Julio Orozco, Laureano Mairena, Wilfredo Varela Angulo, Ana Patricia González Aburto, Mario José Vázquez Chavarría, Jorge Luis Novoa, Clarisa Guillén Salazar, Ingrid Cruz, Luis Estrada,
Mireya Rodríguez, Eder Paisano, Maciel Aguirre, Marco Alvarado, Otto Campo, Shadi Aguirre, Carmelina Navarreyes, Aura Aguirre, Jimmy Quiroz, Jorge Ramón Tablada Cajina, Meylan Leitón, Olga Ortiz, Jimmy Ávalo Aburto, Lester Galarza. Un gran abrazo. Nidia Vallecillo también estuvo con nosotros acompañándonos. Siempre nos acompaña Nidia en estos eventos. Ella y el Puerta Reyes, a quien le mandamos un abrazo. ¿Quiénes más? Hortensia Mairena. Ah, Hortensia Mairena también nos están diciendo aquí que también estuvo conectada. Esperamos que también, ahora que quede grabado, pues más amigos y amigas puedan, digamos, disfrutar también de este rato que ustedes gustosamente nos dejaron compartir en esta tarde. Muchas gracias, gracias, eternamente agradecido de parte de toda la familia por este homenaje a nuestro querido y recordado por siempre Carlos Aguirre Marín.